Estamos al norte de Francia, estamos más o menos a una hora, hora y media de Francia. Senlis se llama esta pequeña ciudad, con la catedral, de verdad, la primera catedral gótica construida en Europa. Se llama Notre Dame, como la de París, pero es la más antigua. Aquí en Notre Dame les invito a que tomen asiento para que conozcamos la historia de la primera de las pintoras a las que vamos a homenajear hoy, nacida en esta ciudad y reconocida como Séraphine de Senlis. Ella trabajaba como empleada del servicio doméstico y trabajaba también para las monjas. Estando en el convento, entonces aquí vemos Serafín Luis, fue el apellido con el que quisieron registrarla, digamos, pero a la historia pasa como de Senlis. También trabajaba con las monjas y su espiritualidad fue creciendo enormemente. Y ella empezó a sentir que los ángeles le hablaban. Ella se retira del convento porque las monjas le dicen que está loca y entonces empieza a pintar en las noches, completamente analfabeta, les digo. No sabía absolutamente nada de técnicas, ni de dibujos, ni de cómo se hacía, ni nada. Llama también la atención el movimiento que logra ella darle a lo que conocemos como naturalezas muertas. Y la mezcla de colores, la composición cromática es exageradamente equilibrada. Acá tenemos el árbol de la vida. Entonces para ella es esto, ¿no? La vida se recoge del fondo de la tierra, va saliendo por el tronco y luego entre las ramas con hojas, finalmente arriba vemos produce fruto. Como la vida tiene sus vericuetos, entonces a una casa donde ella iba a hacer aseo, llega de vacaciones un gran marchante de arte y encuentra que Serafín hace esto en las noches. O sea, Serafín en el día es la empleada del servicio doméstico y en las noches ella entra en trance y recibe de ese mundo celestial de los ángeles todas las indicaciones para sus obras. Este marchante la ve fantástica, ve la obra fantástica y empieza a comprarle para ir a vender a París. Y todo lo que llevaba se vendía. La gente estaba, y él obviamente como buen marchante y buen vendedor, envolvió todo en medio de un gran misterio, de tal manera que nadie conocía a Serafín. Solamente él iba, recogía la obra y la traía a París. El día menos pensado, no volvió el marchante de arte. Y Serafín entonces pintaba con más pasión, esperándolo, y tenía más obras. No hay en ninguna parte ningún testimonio de por qué dejó de comprarle a Serafín. Entonces Serafín, en medio de esa pasión y de ese furor por pintar, sus vecinos y coterráneos empezaron a decir que había enloquecido. Y tristemente, Serafín terminó en una clínica psiquiátrica abandonada, pero cuenta la historia, la leyenda, que ella sí seguía hablando en un extremo conocimiento metafísico de cómo realmente era que todo ese mundo de la creación ya estaba en un mundo que mucha gente no conocía, pero que había algunos que tenían acceso a ese mundo y que ella tenía ese acceso. Obviamente, entre más lo decía, más la descalificaban. Lindo es ver con detalle toda la obra de Serafín. No hay mucha, hay alrededor de 250 obras, están en los museos más reconocidos y obviamente en las mejores colecciones
de arte privadas, porque es sorprendente, es enigmático, es muy curioso estar frente a la obra de Serafín. Y ella simplemente decía que ella oía qué ponerle, qué color debía poner y en qué cantidad y cómo cambiarlo. Y le decían cómo hacer los disolventes, le decían con qué mezclarlo, le decían todo. Y entonces vamos a hablar de una mujer que nació al año siguiente de Serafín y nació en París, Suzanne Valadon. Suzanne Valadon fue la modelo preferida de los grandes pintores del Renacimiento. Encontramos a Suzanne Valadon pintada por Renoir infinidad de veces. Suzanne Valadon es autodidacta. Mientras modelaba para todos los grandes pintores de la época, ella aprendía, les iba preguntando. Quedó embarazada a los 18 años, no se sabe de quién, y tuvo su único hijo, que luego fue el famosísimo pintor Maurice Utrillo, tal vez por la condición de ella de ser mujer y de ser su hijo varón, quien pasó a la historia del arte fue Utrillo, no fue Suzanne Valadon. Pero ahorita que estamos viendo el proceso pictórico, el desarrollo pictórico de ella, vamos a darnos cuenta que fue otra gran maestra. Suzanne Valadon tiene la fortuna que a principios del siglo XX, todas estas mujeres que estamos viendo hoy vivieron en 1900. Pero ella tuvo la fortuna de no pertenecer a una alta sociedad o a la burguesía, entonces ella sí podía pintar y hacer lo que le provocara porque ya la habían juzgado, decían que de quién sabe quién era el muchachito, que era una mala mujer, digamos, mal vista para la sociedad, pero una mujer libre para la época. Y es la primera que pinta a un hombre y a una mujer desnudos. Las demás artistas, si bien recordamos que habían tratado el desnudo, pues ¿cómo iban a pintar a un hombre desnudo? Y este Adán estaba completamente desnudo, sino que la obligaron a tapar a Adán, que muy curioso, nunca hacen tapar a Eva, pero siempre hacían tapar a Adán. Y miren qué lindo que ella, sabiendo de su belleza, entonces dice que hay belleza en todas y en todos. Unos estudios de anatomía asombrosos que dejaban a los grandes maestros del impresionismo y del posimpresionismo asombrados, porque esta mujer trabajaba en un café, modelaba y pintaba. Entonces se asombraban de ver el tiempo y atendía a su hijo, ¿no? Porque siendo madre soltera, pues atendía a su hijo permanentemente. Este es un autorretrato de Suzanne Valadon ya con los años. A medida que fue perdiendo la belleza, ella fue aumentando su capacidad pictórica y al ver que el hijo también iba pintando, lo empezó a apoyar. Con tan mala suerte que la calificaron como maltratadora por presionar al hijo a pintar y alejarlo así de las drogas y del alcohol. Los gatos, el movimiento sensual de los gatos lo estudiaba muchísimo y miren qué composición tan bonita y ya de una real pintora. Porque pues uno no va a lograr que el gato se esté ahí las 2 horas que uno necesita para hacer mínimo un cuadro. Entonces tiene que ser muy ágil para poder coger la expresión del animal y hacer toda la composición. No vendía, no le compraban, porque pues cómo comprarle a la mamá de Utrillo si Utrillo era el que estaba cotizándose. Y ella se quedó. La dejaron, no, ella no se quedó, la dejaron los demás con la etiqueta eterna de ser modelo. Paisajes, los paisajes, todo artista los estudia
por las distancias, cómo me cambian los colores de cerca y de lejos, cómo poder dar esa sensación de espacio que no me lo da el estudio de la figura humana. El estudio de la figura humana me da entonces es la expresión, el estudio psicológico del que estoy retratando. No se trata de la fidelidad física nada más, sino de la fidelidad emocional. No se cansan de alabarla los pintores, de describir la belleza magnífica y el carácter que tenía Susan Baladón, porque era esa mezcla perfecta entre la belleza física, completamente armónica, con su temperamento. Zinaida Serebriakova, una rusa, nacida 20 años posterior a las anteriores, pero como vemos también pasó el siglo. Ella de clase alta, una burguesa a la que habían entrado a la Escuela de Bellas Artes muy pronto y sabía pintar muy bien. Y se enamora de su primo. Entonces ustedes saben que la Santa Madre Iglesia tiene prohibida el matrimonio entre sangres, pero lograron, con el pago de una buena plática, lograron el matrimonio. De este matrimonio nacieron 4 lindos niños, 2 parejitas, 2 niñas y 2 niños. Esta es la calidad de la pintura de Zinaida Serebriakova. Y aquí tiene a sus hijos jugando cartas. Es tal vez el cuadro más representativo y dicen los que saben que las mujeres cuando pintamos, pintamos premonitoriamente. Aquí se le desbarata la vida por completo a Zinaida. Empieza la guerra, ustedes saben, estamos en 1917 y su marido muere. Ella queda viuda con sus 4 hijos. Y lo que sabe es pintar en este mundo burgués, pero ella no sabe trabajar. Ella sabe pintar y saca a sus hijos como puede, pintando. Y esta es la maestría que ella maneja, no solamente la forma, el color, la composición y el cómo nos hablan las obras. Y la única solución que ella tiene es separar a sus hijos. Le pide a su madre que se quede con 2 en Rusia y ella se va con otros 2 a París. La ternura y el dolor de estar separada de sus otros hijos, la dejó reflejada siempre en la mirada de sus retratados. Y ella siente su nacionalidad a la llegada del ballet ruso a París y nos muestra toda la sensualidad de la bailarina. Los parisinos estaban enloquecidos con el ballet ruso y ella, esto es lo que la alimenta, esto es lo que le trae el recuerdo de su tierra y pinta, pero es una pésima vendedora. Apenas si puede sobrevivir con sus hijos. Esta es la vida en el camerino de una bailarina. Y desde muy pequeñas, entonces el ballet ruso tenía no solamente el de los adultos, sino también los niños. Y viaja a Marruecos en busca de la luz, esa libertad del uso del cuerpo, pues para una rusa esto significaba un mundo nuevo y ella lo pinta. Ya regresando nuevamente a pintar mujeres occidentales, si vemos es muy erótico y dicen que como no tenía dinero, pues generalmente la modelo es ella misma y es una de sus hijas, porque no había con qué pagar una modelo. Acá podemos ver la maestría, no solamente en la anatomía que es perfecta, sino la sensualidad
y la tersura de la piel. Obviamente cuando ella está más viejita, ella llega a 1960 y algo. Miren cómo es la vida. A quien crea Playboy no le arman tanto escándalo como el que le armaron a Zinaida. Esta vida, este conocer otras culturas, que es lo que la despierta, lo que la hace sentir realmente una mujer completa, es altamente censurado en París, en todos los medios. Dice, ay, no, tan lindo que pinta, pero qué vulgaridad. Y ella lo que traía era la frescura de otras culturas en las que no se entiende por pecado el goce o el disfrute. Y lo trae a lo que llamarían ellos las blancas. A todas estas ya los hijos, uno se dedica a la arquitectura y otro al arte, y empiezan a ganar dinero, y entonces son ellos los que subsidian a su madre. Entonces sus hijos, viendo su talento, se hicieron por completo cargo de sus gastos, de mantenerla, y de apoyarla completamente. Hasta el final de los días, esta es una de las últimas pinturas de Zinaida. Respetó, amó profundamente a las bailarinas, que eran las que le traían toda la esencia de su tierra. Este es un último autorretrato de Zinaida, la viuda que debido a la guerra tuvo que dejar a sus hijos en manos de su madre en Rusia y hacerse cargo de los otros dos en muy precarias condiciones.